Hola, ¿qué tal amigos de CDMX Noticias? Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de este maravilloso libro. Está con nosotros su escritora, es Sandy Blackstar, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Sandy. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de platicarles de esta obra literaria y de la autora, quién está detrás. Eso es lo más importante, saber cómo surge la idea desde una perspectiva también femenina, creativa, innovadora, porque además te atreves a mezclar algunos géneros. Para quienes no tienen ni idea de cómo está este libro, cuéntanos un poco, describe un poco tu obra. Pues mira, es un libro que tiene que ver con el encierro. Es una idea que nació en pandemia cuando debimos resguardarnos a puerta cerrada y entonces desde allí pues empezar a trabajar con personajes que han sido reticentes en mí, que me han visitado tanto en luz como en sombra. Entonces básicamente el lector se va a encontrar con un conjunto de cuentos y poemas que atañen a personajes de mitología, de leyendas y que desde luego que cobran vida para platicar de cualquier tema en donde hay algún miedo, un área de oportunidad, una pasión, un resquemor, una herida a sanar. Es, es una Es una mezcla de fantasía, de cuentos y de poesía. ¿Cómo es que te surge esta propuesta? Es innovadora de colocar un cuento y entrelazarlo también con la poesía. Platícanos un poco de eso. Ay, sí, sí, desde luego que sí. Pues realmente, si nosotros analizamos cómo es nuestro diálogo interior, es decir, este hablar con nosotros mismos, nuestro monólogo en nuestro día a día, pues vamos a ver que no siempre estamos en había una vez. A veces sí le damos esa estructura a nuestra anécdota del día, es decir, qué pasó primero, qué pasó después, cuál fue el punto culminante. Es una estructura narrativa, pero a veces simplemente es un sentir. Nosotros a veces tenemos una impresión, algo impactante que llegó a nosotros, y entonces ahí está el espacio para el poema. Puede ser un sobresalto, un vacío, un hondo sentir, una cavilación. Entonces, fíjate que tuve la ocurrencia de hacerle la cabida, darle el espacio justo a esto en la página en blanco, cosa que es bastante disruptivo porque en estas de la producción editorial, fíjate que no se estila, se desaconseja mucho que porque la poesía no vende, la poesía puede ser un espacio tan subjetivo en donde caben tantos sentires de las personas que la leen, entonces se desestima. Y sin embargo, yo te agradezco la oportunidad que me das en este momento de dignificar ese quehacer, porque justamente y en paradoja, el, el hecho de escribir poesía abre una ventana para que muchos sentires puedan caber allí. Y esa es una sorpresa que me he encontrado con este libro, que propiamente es una antología del género fantástico, pero que sí da esta oportunidad para inhalar, exhalar el suspiro, y me estoy refiriendo al momento poético. Entonces los poemas sirven de entre pisos de cuento, entre cuento y cuento, y he tenido buena respuesta en ese sentido. O sea, digamos que hasta el momento ahorita no hay alguien que me haya leído que me diga, oye, qué mal que hayas metido ese poema. Al contrario, yo les diría que son colores que se abren en el epílogo de cada cuento, y entre cuento y cuento. Y bueno, finalmente, al hablar del género fantástico, pues creo que es importante que nuestro público sepa y entienda que le atañe este aspecto en donde hay un ser humano en relación a un evento sobrenatural. Más o menos de eso va, en el sentido de que pues nuestros sentidos humanos nos dan alcance y permiso de ciertos eventos, pero todavía hay cosas que rebasan a nuestra capacidad sensorial, y ahí es en donde se cuece a fuego lento este evento sobrenatural en donde pueda haber fantasmas, hadas, duendes, brujas, personajes de leyenda, ¿sabes? Para no irme muy lejos, sabemos que estuvieron muy de moda los vampiros, que es un personaje que nos intriga muchísimo,
Y en esta analogía, yo les diría al público en general que es una delicia encontrarnos en el cuento de género fantástico, porque estos personajes fantásticos son un símbolo de un tema que tenemos que trabajar. Por ejemplo, ahorita que dije vampiros, pues a lo mejor ahí si alguien está muy intrigado con este tipo de personaje, pues tendríamos que averiguar cómo se anda relacionando, quizás lo están vampirizando, lo están vampirizando, quizás hay algún patrón relacional que no sea el más sano, ¿sabes? Entonces, eso va la lectura y el tratamiento a través de estos personajes y pues evidentemente los míos. Entonces, en esta antología de cuentos hay fantasmas, hay brujas, porque yo soy una bruja, hay duendes y creo que ya, creo que ya. ¿Sabes qué me encanta? Que es este yo soy una bruja, es que estás montada en, déjame decirle personaje, pero más bien es como entiendo tu esencia y me gustaría que lo compartieras con las personas que te están conociendo, porque eres una mujer muy preparada, entiendo que estudiaste la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero además te especializaste en creación literaria y luego seguiste profesionalizándote y tienes estudios humanísticos con la especialidad de literatura, además de ser una gran maestra. Eres una persona que se está ocupando también de formar a otras personas que van a hacer literatura. Entonces, ¿cómo es que tú prefieres o te asumes como así, yo soy una bruja? ¿Y por qué es tan importante que en medio de toda esta profesionalización que tienes, este, déjame decirle, avatar de la ficción, de la fantasía que has creado, pero también del esoterismo que se lee en tus líneas, aparece en ti y en tu esencia? Ay, qué bonita pregunta. Fíjate que yo pienso que todos somos un personaje. Lo que pasa es que hay que descubrir qué personaje somos, ¿verdad? Entonces, yo apelo mucho en mi quehacer profesional y personal al niño personal, al niño interior que llevamos dentro, ya sea un niñito, una niñita. Entonces, recordar esos momentos cuando jugábamos y entonces escogías personaje. A veces queríamos ser el bueno, el malo, a veces quería ser un monstruo de la laguna, a veces quería ser el Yeti, en fin. Y entonces de manera simbólica es darnos el permiso de encarnar ese disfraz o ese camuflaje y recordar que persona significa máscara, viene del latín personae y entonces nosotros nos ponemos una máscara para salir al mundo. Entonces yo digo de manera intencional y jocosa que tengo mi identidad institucional y legal, que es mi nombre de INE, ¿no? Sandra Luz Munguía Paiselbaum, pero entonces tengo mi personaje, que es mi ser espiritual, que es mi ser esencial, y es esta bruja, que de hecho en mis redes sociales, así me van a encontrar, soy bruja escritora, porque yo creo que yo, al igual que varios que me están escuchando, a veces necesitamos concedernos el permiso para portar otra máscara, no la que nos pidieron institucionalmente que nosotros asumamos, sino esta otra, en donde verdaderamente están tus colores primarios, en donde hay ciertas reacciones que le atañen a tu ser personal, a tu realización creativa, y que quizás no le hemos concedido la oportunidad de existir. Entonces, verás que en este sentido trabajo mucho a nivel profesional desde mi quehacer literario con que las personas se encuentren a través de los libros que leen, los cuentos, en donde hay una reticencia, en donde hay una inquietud, donde hay estas voces que les dejan un eco, y yo creo que todos tenemos una historia que contar. Si yo siempre les digo una frase de Eduardo Galeano y me gusta mucho y dice, los pajaritos, no, ya lo dije mal, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Wow. Entonces es bellísimo, porque la verdad piensen en la historia de la humanidad y siempre, siempre, siempre ha ido por delante el mito y entonces la duda científica.
Sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El mito. Oye, Sandy, ¿y a quién va dirigido el libro? O sea, cuando estabas tú en esta creación, ¿en quién estabas pensando? ¿Quiénes son tus lectores? Ay, pues mira, ¿en quién estaba pensando? La verdad es que fue una catarsis y yo creo que estaba pensando en mí, en hacerme el guiño, en hablar conmigo misma, el permitirme este espacio seguro para expresar las varias historias que aquí se tejen y que desde luego que son mis trapitos al sol. Pero ya hablando de mis lectores, creo que igual caben en este libro personas muy jovencitas, yo te diría niños desde los 12 años de edad hasta la persona que se sienta la más viejita del mundo, ¿no? Porque bueno, yo soy una convencida de que la edad, pues sobre todo es mental, ¿verdad? Hay personas de la tercera edad que nos sorprenden. Entonces, claro que los veo encontrándose en alguno de mis cuentos o poemas y allí, si ahí les resonara, ahí hay algo que trabajar. Finalmente el ser humano, pues siempre estamos en constante evolución y algo que cree esta brujita cósmica es que pues nunca está sentada la última palabra, ¿sabes? Hasta el punto final y mientras tanto pues la vida da muchas vueltas como prueba nuestro sistema planetario y entonces creo que de esa manera la formación de cualquier persona a veces necesitamos regresar a un evento de nuestras vidas, alguna situación, cicatriz, alguna anécdota que no se pudo expresar y que no se ha digerido. Y entonces por esa razón tenemos este gusto y encanto por cuentos, novelas, por alguna poesía, porque siempre estamos en este proceso de evolución y remodelación. Entonces es muy esperanzador para mí el poderles guiar a través, ojalá, ¿verdad? A lo mejor a través de mi libro, de alguno de mis cursos o talleres, hacia esta hazaña de permitirte salir un poquito del camino para irnos a perder al bosque, como diría el autor Bettelheim, que me gusta mucho trabajar con él para el psicoanálisis de los cuentos de hadas, así reza su libro. Y bueno, también para mí hay otro peso pesado que es un psiquiatra que se llama Boris Cyrulnik, y entonces él me llevó a una metodología establecida para mis cursos y talleres de escritura creativa, pero ¿sabes qué? Me regresó a mi relato original, es decir, ¿cuál es mi cuento? Entonces les puedo decir que las personas pues transitamos en narrativas varias, conforme nos vamos concediendo la palabra y vamos tomando conciencia, podemos migrar. Pues yo mucho tiempo estuve en Cenicienta, yo creo que como muchas de nosotras, mujeres mexicanas, sin creérnosla mucho y a veces supeditadas a este designio de las tareas domésticas y pues siendo un personaje secundario en tu propia vida. Y gracias a este autor, Boris Cyrulnik, pues nada, resulta que mi cuento es, y todavía sigue siendo, El patito feo. Entonces es súper bonito cuando desde el personaje te encuentras y dices, ahí tengo algo que trabajar. Entonces, que sepan, tú me preguntabas de mi quehacer profesional. Sí, efectivamente, yo soy una maestra de español, de literatura y de escritura creativa y creo mucho en el desarrollo personal. Entonces, en este sentido, yo para nada encuentro problema con alguna persona que me dice, oye, yo soy muy mal lector o yo jamás en mi vida he escrito. Yo te diría, como diría Pablo Neruda, confieso que he vivido. Entonces, he vivido, puede ser un lector o puede ser un escritor o las dos cosas, porque finalmente nos estamos viviendo y nos estamos trabajando y alguien tiene que dar testimonio a tu propia historia, lo que tú has vivido. A ver, Sandy Y es Blackstar, pero tengo una duda. ¿Realmente es algo que se puede enseñar? O sea, la escritura creativa, la literatura narrativa, ¿no es algo que sale como de lo más íntimo de tu ser, con lo que casi te apasionas? O sea, yo veo bien difícil como que lo puedas enseñar y formar desde el método y que de pronto ahí ya estés cultivando a alguien para que sea un futuro escritor. ¿Se puede realmente enseñar? sí, pero yo tendría más que enseñar, es un encaminar, ¿sabes? Cómo mostrar el camino.
Fíjate que es muy interesante lo que me preguntas, porque hay muchas formas de enseñar literatura y escritura creativa. Y desde luego que la que no es la mejor es desde el ego. Entonces hay mucha gente que no se anima y que dice, ay, no, no, yo no voy a comprar tu libro, no te voy a leer, porque yo nunca he leído. Ajá, no es para mí. Entonces, ves, ahí hay una resistencia. Pero el problema es que varios de nosotros, a mí inclusive me tocó en la escuela de escritores, pues a veces te encuentras con la trabilla de la técnica para leer y la técnica para escribir. Y cuando uno se encuentra ceñido en un grupo tal, pues vas a aprender mucha técnica, pero lo que yo invito, y lo digo con mucha humildad, es la exploración hacia adentro, la salida es hacia adentro, desde el corazón. Tú sabes que simplemente dar las pautas, las guías y apoyar a la persona en cuestión con esa inquietud para que se conceda la palabra. Sí, eso me queda muy claro porque leyendo un poco el libro se puede saber mucho de ti, aunque no te digo que no soy periodista y que fue a investigarte un poco. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta de que tienes ahí un gusto o un talento para la lectura de manos y de alguna manera eso se ve en tu narrativa con esto de todas las líneas de una mano, un cuento dividido entre los dedos y sus quehaceres de cada dedo y eso me intriga porque te proyectas, o sea, hablas de ti misma, es como si fuera una introspección a tu ser a la hora de escribir, o sea, nos dejas conocerte, ¿cierto? Sí, sí, claro, es una radiografía. Y la pregunta será justamente, ¿no será que nos da miedo mirar hacia adentro? Hay una frase que me gusta muchísimo y es del filósofo Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como le quieran llamar, y es muy intrigante. Dice, cuando miras dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. Entonces, en una sociedad tan consumista, tan de logros que además son verticales, de repente una perspectiva transversal, más de introspección, más hacia adentro, puede dar miedo porque varios de nosotros debimos poner un candado, pues simplemente nunca has explorado. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es que cuando te concedes la oportunidad, primero de sentir y luego de acomodar ese sentir, la técnica es lo de menos. Sí, sí, sí. Y, Coincido totalmente. Y esto me lleva a preguntarte algo, porque justo ahorita con tu respuesta que decías que desde jóvenes o muy jóvenes pueden leer tu libro y hasta la edad que se quieran sentir o seguir siendo jóvenes, muy adultos, yo te pregunto, ¿no ves por ahí como un fuerte tono de violencia quizá en un par de cuentos? O sea, por ejemplo, la muerte de los novios o la mujer asesinada del final, o sea, de pronto en las historias fantásticas también hay tragedias, pero quizá estas son muy crudas. ay, pues mira, fíjate que no lo había visto yo así y sin embargo creo que para nada compito con la violencia explícita, por ejemplo, en tantas pantallas, ¿no? Por Los supuesto. videojuegos. Sí, sin duda. Yo creo que la perspectiva de la literatura siempre ha sido bastante cruda y estoy hablando específicamente del cuento de hadas. Si alguno de nuestros lectores se diera la tarea de leer las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm, nos sorprendería muchísimo en esta cuestión de crudeza, de abrir los ojos y ponerte activo en la vida. Y es que sucede que antes en el contexto sociocultural pues había que encaminar a los niños y empujarlos a que crecieran rápidamente. Entonces, por ejemplo, en Cenicienta, que nosotros hemos visto la versión muy dulce y rosa de Walt Disney, pues resulta que las hermanastras sí se cortaban los talones para poder caber dentro de la zapatilla de cristal. Entonces, ves, creo que son paradigmas que han ido evolucionando y cambiando dependiendo del momento social. Entonces, en este sentido, pues sí creo que debo apelar a la sensibilidad que estamos teniendo en este contexto social ante tanta violencia y que la violencia es muy explícita, es hiperrealista inclusive,
para remarcar la crudeza. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que lo que podrían encontrar en mis cuentos es bastante digerible, porque pues, incluso la literatura tiene la bondad y la esteticidad de la palabra escrita, de manera que lo que se revele como tal, pues será desde el vestido de la poesía. Y bueno, sí tengo que decir, apelando a pues, Aristóteles, que es mi gran maestro, que siempre en un cuento, por fórmula, tiene que haber un antes y un después en el personaje. Sí, si no le pasa nada al personaje, pues estamos ante el reality show y eso no aporta mucho. Entonces, pues la narrativa sí se constituye y no se diga el género fantástico y el género fantástico de terror. Entonces tiene que haber una situación culminante que muchas veces puede ser de vida o muerte y que eso dictamina si la obra literaria es tragedia o melodrama, ¿no? Entonces, lo único que sí quiero decir es que por favor para nada se vayan a asustar, no vayan a pensar que mis cuentos son insalvables. Sí hay esta situación quizás drástica, resolutiva, en el desenlace y sin embargo yo te diría, creo que justamente en este esquema de contraste blanco-negro, pues siempre hay luz al final del túnel, ¿no? No, claro, y súper coincido contigo, o sea, nada que lo que ven ahora las juventudes en pantallas o las infancias en pantallas, no, no, o sea, esto es otra cosa, ¿no? O sea, tú misma defines en una parte de tu presentación que la literatura ha sido una válvula de escape para no enfermar de realidad. Y aquí lo quiero señalar porque exactamente creo que la realidad puede superar a la ficción y en esta idea los cuentos más bien te permiten imaginar que otros finales son posibles. Sí, sí, lo dijiste de una manera muy bella y gracias por recapitular esa frase que es muy mía. Sí, me la he adueñado. Es del autor Ray Bradbury y me es muy inspiradora y entonces él dice, hay que inyectarse fantasía para no morir de realidad. Entonces, yo creo que con esa frase se sintetiza o se abrevia muy bien la forma en la que abordo yo el quehacer literario, ya sea para escribir, yo misma fungiendo como escritora, o bien como docente para apoyar a alguien a que se atreva a escribir su propia historia. Entonces te quiero compartir, bueno, a todos los que nos escuchan, una anécdota que es venida de mi linaje materno, mi abuelo materno, a quien le saqué lo miope, lo zurda y lo escritora. Y pues mi partecita alemana. ¿No? Entonces muy drástico el hombre, muy conflictuado. Pero fíjate que decía algo muy luminoso y se me grabó de por vida. Entonces él decía que si tú escribieras todos los días una página, nada más una página, rescatando, resignificando lo que viviste, dándole ese ingrediente de dramatismo y dándole su lugar, su cabida, que no hay nada más importante que lo que tú viviste en ese día, pues ¿qué va a pasar? Al final del año vas a tener un libro de 365 páginas y ahí está tu libro. Entonces sí creo yo en esta noción de ir construyendo nuestra propia historia página con página. Y desde luego que encontramos ayuda, ¿no? Hay personajes que se asoman en nuestra vida, que se meten en nuestro escenario, y yo siempre les digo de forma fantástica, hay que fijarnos en el colibrí, hay que fijarnos porque a lo mejor por ahí ya se asoma tu puerta helada, pero no te diste cuenta. De repente estamos tan enfermos del mundo, de exterior, que no vemos estas señales y siendo que son las más importantes, porque es el diálogo interior, ¿no? Entonces, fíjate que soy esta idealista que todavía cree que hay muchas historias que contar, que no es imposible escapar al cliché, y me refiero a la historia de telenovela, donde ya sabes qué va a pasar desde el primer capítulo, el vivieron felices para siempre. También reniego de estas historias hiperviolentas, pero que taquilleras son, en donde todo es hiper, ¿no? Es decir, hipersensual, hiperviolento, hiperdramático. Entonces, sabes que a veces en el instante cotidiano, ahí está lo extraordinario. Todo depende de los ojos con los que lo queramos ver y apreciar. Entonces yo creo que para una sociedad
visual como la nuestra, que ya lo aventuraba el autor Giovanni Sartori, tiene por ahí un libro que se llama El Homo Videns, y entonces tiene que ver con esta involución del Homo sapiens sapiens al Homo Videns, ¿no? Privilegiamos nada más el sector de la vista. Pues bueno, yo creo que todavía queda la esperanza hacia dejarnos atrapar por el texto, por la página escondida, por abrir el libro, Bibliomancia, en esa página en donde está ese mensaje que es para ti. Y la palabra escrita, claro que la oral, pero la escrita nos da esa apertura hacia mundos imaginarios que no sabemos si van a ser simplemente una confesión o incluso una declaración de poder, es una invocación, ¿sabes? El poder secreto de la palabra. Entonces, en plan muy brujo, yo siempre les digo abracadabra, con el poder de la palabra, yo creo. Wow. Y quienes estamos en esta misión pensamos, cuida mucho las palabras que entran a tu mente, porque las palabras que piensas son las que vas a pronunciar y desde que las estás pronunciando ya estás creando. Entonces, esas palabras pronunciadas te van a llevar a un actuar en el mundo, tus acciones se convierten en hábitos y tus hábitos en destino. Qué fuerte, eso es súper, súper contundente. Y para el aquelarre de mujeres que sin duda seguirán tus pasos y tus enseñanzas, y ya que hablaste de Nietzsche y que vemos que hay mucho de Virginia Woolf también en tu inspiración, en tus referentes, quiero que nos hables de por qué se llama Flor Marchita Carmesí, porque veo mucho de la feminidad, mucho de esta bruja muy, muy empoderada, muy femenina, pero muy fuerte. Platícanos por qué el nombre. Ay, es preciosa la anécdota y me da mucha ternura hacia sí misma. Flor Marchita Carmesí soy yo. ¡Wow! Entonces yo debí marchitarme para volver a florecer. Entonces, bueno, quienes tengan la oportunidad de ver la portada de este libro, van a ver que hay una especie de hadita escapando de la rosa que ya se marchitó. Y mira qué curioso, porque el día de hoy estoy vestida de rojo, pero yo te diría que muchas de nosotras, muchas mujeres sobre todo, pues son unas flores que se han contado narraciones, historias limitantes, decretos que las han llevado hacia una no realización, a una resignación en cuanto a su destino, y muchas veces es conveniente la poda, el que nosotras mismas cortemos esa flor que ya dio de sí y entonces poder transitar hacia el siguiente camino o espacio en donde podemos florecer. Y es roja por mi pasión, porque verás que yo tuve que romper un mundo para escribir. Vengo de un núcleo familiar en donde no es lo usual, se esperaba de mi profesión administrativa o contable, estoy pensando en mis hermanos, y entonces de pronto el que yo quisiera escribir, y desde así, desde chiquitita, pues fue una transgresión total, porque ya sabemos mundo material y de qué vas a vivir, y pues total que yo nunca pude dejar de escribir, yo he escrito desde que tengo 9 años, y lo hacía escondiditas hasta esta ocasión en donde Flor Marchita Carmesí, ¿no? O sea, tuve que renunciar a este espacio donde la flor ya se marchitó y emerger. Y lo curioso es que normalmente yo le había dicho a esta niña preciosa, le mando muchos saludos, Liz Conejosidad, que es mi ilustradora y tatuadora, que me mandara así esta florecita antropomorfa, pero ya retraída porque murió. ¿Y qué crees que no pudo? Sí, justo eso te iba a preguntar, porque además Liz Conejosidad, que es la ilustradora, además, ahorita lo vamos a ilustrar para que lo vean, porque tiene Ay, unas sí. imágenes bellísimas. Déjenme encontrar alguna, miren, vean ¿Cuál la te calidad. gustó? Ay, sí. Esta, la Historia del cuervo, fantástica. la amé, porque además tiene todo que ver con el cuento, con la descripción, ¿no? Los vidrios rotos, o sea, todo está extraordinaria y tiene todo que ver con el cuento. Entonces, se nota que ella logró profundizar en tus palabras y darles color y darles forma.
Es un libro que además se digiere bastante porque pues te lo comes en una sentada, realmente es que está muy, muy, muy ameno y te lo comes Mm. rapidísimo. Pero te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo es que la consigues, que haces esta comunión, este match, como dicen ahora los jóvenes, para poder fusionar tus palabras con sus imágenes? ¿Le contaste, le diste el libro y ella lo creó? ¿O tú le dijiste, sabes que me estoy imaginando esta portada y quiero que tenga un hada y esto que nos acabas de narrar? ¿Cómo fue eso? Ay, sí, fue un proceso creativo súper precioso y fue un crush con esta niña. Bueno, les platico, ella fue mi alumna en la institución donde trabajo y pues la tuve ahí sentadita, pero desde luego que emergió por su enorme creatividad. Y entonces yo te tengo que decir que soy una suertuda porque termino contagiada y extasiada con mis alumnos y entonces haciendo un crossover. Wow. Entonces yo la busqué a ella, que es, déjame recordar su profesión, es licenciada en arte y diseño digital. Y le pregunté en qué andas, le dije, traigo la idea de este libro, no te preocupes, las historias ya están, entonces más bien es hacer este matching para que tú puedas crear. Y fue muy fácil porque las dos teníamos, al menos en ese momento, esta estética gótica, muy influidas por autores pesos pesados como Edgar Allan Poe, ahorita que tocabas este cuento del cuervo fantasma, desde luego que hay influencia de Edgar Allan Poe en mí, lo admiro muchísimo. Y así hay esta literatura gótica, es un punto de encuentro. Entonces mi niña es ilustradora, pero también es tatuadora, le gusta mucho el rock. Entonces verás que fue muy fácil. Yo simplemente le di un pedacito de cada cuento y ¿qué crees que me adivinó muy bien la idea? O sea, que quiere decir que los astros se alinean y que realmente cuando tenemos un sueño, como que las cosas aparecen, ¿no? Dice por ahí el dicho, cuando está listo el alumno, aparece el maestro. Y maestra, señora de la ilustración, porque sepan que este libro es muy bonito y que debió escapar a una producción editorial tradicional porque está color, porque de verdad fue hecho a mano. El impresor que tuve es alguien que trabaja de forma muy artesanal y es que las ilustraciones lo ameritaron. ¿Sabes? Cuando yo ya tuve en mis manos estas acuarelas, que son las ilustraciones que están en el libro, tomé la decisión de que no podía irse en imprenta corriente a blanco y negro, sino que merecía este significado importante para que nos sirviera a ambas en la cuerda para dar a conocer nuestro trabajo. En mi caso, pues bueno, la hechura de cuentos, el darme a conocer como una tallerista, conferencista y profesora, que estoy muy a la orden y que también leo el tarot con esta perspectiva literaria desde la semiótica y el storytelling, pero ella que es genuinamente una artista y que valía mucho la pena el que su trabajo luciera. Sí, sí, no, la verdad es que es buenísima, te evoca incluso al cine. Esta en particular, por ejemplo, a mí me encanta porque, no sé, hasta me hace pensar un poco en Alicia en el País de las Maravillas, en los colores, en el contexto, en la tacita de té. Esta otra, vean qué belleza. O sea, realmente es que no les quiero presumir todo, pero incluso un poco de Guillermo del Toro aquí del cine, Totalmente. lo que hace un poco con esto del laberinto del fauno. Entonces, ay, no, la verdad es que está muy bonita. Y justo antes de iniciar, te íbamos a comentar algo que nos pasó acá en el equipo, porque lo leímos varios. Este, leyendo tu presentación, o sea, la personal, de entrada, al ver tu currículum, uno se genera una expectativa así altísima. Entonces empiezas a consumir el primer cuento y dices, ¿cuál es el final? ¿Cómo va el final? O sea, querer como esto cuando ves una serie o una película que te emociona, a querer saber o anticipar en qué termina el cuento. Nadie logramos terminarlo, o sea, nadie supimos porque es como una improvisación que al final te sorprende. Eso sí lo logras bastante y nos gustó mucho. Supongo que era parte del objetivo, que fuera impredecible. Ah, sí, claro, esa es técnica narrativa. Fíjate que incluso verán que mi libro tiene el cuento cero.
así, cero. Dice cero agua de estrellas, entonces es como un preámbulo. Es un libro muy orgánico, yo te diría que es como si los cuentos estuvieran dotados de vida, porque así es la vida, nadie sabemos cómo va a suceder nuestro punto final. Entonces, desde esta óptica, pues te puedo platicar de estructuras narrativas, pero muy en mi plot twist o vuelta de tuerca, la revelación epifánica en el momento clímax, y el darle al lector la esperanza de que hay algo inesperado, porque así es la vida, porque qué fastidio estar plagados de historias que, como bien dices, se puedan convertir en un motivo de consumo y que no te sorprenden, que no te agarran descolocado, sintiendo algo extra, algo diferente. Entonces yo creo que esa es la virtud de la literatura y por esa razón vemos que todavía para bien cuentos y novelas siguen siendo materia prima para tantas películas y series. Y siempre que nosotros nos quedamos con el hambre de ver el resto de los capítulos de una serie, es porque está bien escrita, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es algo que cuidé muchísimo, o sea, que sí sepan las personas que este trabajo es una creación literaria autopublicada, o sea, yo escapé de la editorial estándar, porque en una editorial estándar, me lo dijo mi niña, la prologuista, que ella trabaja en una editorial de estas chonchas, no le vamos a hacer publicidad, pero sí me dijo, ¿sabes qué? Te van a pedir que cambies por ahí algún final, te van a pedir que no le pongas poesías. Y entonces ella misma en calidad de consejo, y mira que fue mi alumna de literatura y ahora está siendo una editora, me dijo, mira Sandy, por como te conozco, este libro se merece libertad, espacio y tener esta nota transgresora para que a través de tu genuinidad le muestres a otras personas que todavía quedan muchas formas de contar una historia, que Sí. puedan escapar a la fórmula. Oye, Sandy, y quiero aprovechar que tenemos a una escritora de tu talla aquí en CDMX Noticias y que además sirva de inspiración, de contagio para que otras personas se atrevan a escribir, que esto es muy importante. Háblanos un poco de cómo es tu proceso creativo, desde cómo eliges el tema del cual quieres hablar, lo escribes a mano, lo escribes en una computadora, cómo es esta parte de conectar con tu historia. Ay, gracias. Mira, momento, es que traje conmigo mis materiales ya que son requeridos. Sí, fíjate que yo soy muy orgánica y por cuestión de que soy humanista, yo tengo una maestría en estudios humanísticos con especialidad en literatura. No es que desaconseje escribir en el procesador de palabras, pero siempre será mucho más rica la caligrafía, porque la caligrafía es pulso e impulso y es latido. Entonces verás que alguien que trabaja conmigo va a escribir a manita. ¡Wow! Entonces hay que entrarle a la hoja en blanco y yo siempre les aconsejo, porque pues es trabajar tu corazón y es trabajar tu persona, no arranques las hojas, lo que tú sientas está bien, a veces marcamos más una palabra, a veces la tachas, está bien, a veces acabaste de escribir algo y lo reescribes, a veces lo abandonas, pero por lo menos ya encontró un sitio. Y mira, ahorita, solo para sus ojitos, yo trabajo mis poemas pues mucho en el formato collage y ha sido una cosa deliciosa, ¿no? Por ejemplo, aquí cicatriz, a ver, déjame ver, ahí están cicatrices de guerra, y entonces escribo a mano y buscamos el cómo ilustrar esto. A ver, déjame buscarte algo bonito ¿Y que se escribe tengo por todo aquí. corrido o vas seccionando o te lo imaginas desde el principio hasta el final todo completo o te sientas en una tarde y dices, a ver, llegué hasta esta página? ¿Cómo es esta parte? Pues mira, yo creo que la práctica hace al maestro y poco a poquito vas sintiendo ese impulso de que lo termines. Ajá, otra vez, yo creo que entramos con muchas inseguridades en cualquier quehacer creativo, ¿eh? No nada más la escritura. Y cuando tú te autorizas, porque en realidad te estás divirtiendo, porque estás jugando, es que lo acabas. Wow. Ajá. Ujú. Entonces, yo siempre lo que les digo a mis chavos, de hecho, ahorita acabo de terminar un taller y mira lo que me llevo de recompensa, me escribieron mi cartita
a mano. Qué Ajá. lindo. Entonces, pues yo imparto clases en un tecnológico, me escriben a mano, porque finalmente le encontramos el gusto a escoger la pluma, el papel y sobre todo el momento. Entonces, que el texto sea el pretexto, ¿sabes? Sí, Yo creo que en este espacio individual, en donde te puedas alejar de esto, que es la pantalla del teléfono celular, te vas a empezar a escuchar y vas a escuchar estos ecos que son las otras voces, a permitirles entrar en la página en blanco y nos hemos llevado sorpresas maravillosas porque hacemos muchísimo trabajo de niño interior. sí. Entonces, tú acuérdate cuando eras chiquita y te daban unos plumones y te decían, tú pinta lo que tú quieras. Y bueno, de repente unos trabajos hermosos, surrealistas, no antes vistos, pero fíjate cómo entramos en procesos de escolarización y nos cuadran. Sí. Tal cual. Entonces, bueno, yo, mi estilo es que tú fluyas, que te permitas ser. Si en ese momento no lo quieres escribir, no te fuerces. Yo creo que hay que darse la oportunidad de decir, yo quiero tener esa hambre, así como a veces te quieres bañar o te quieres comer algo que te gusta mucho, un helado. Así funciona. Y así es como funciona mejor. Sí. Oye, Sandy Blackstar, esto es muy importante, pero queremos saberlo. Tú te imaginaste este libro y pensaste, voy a hacer tantos de estos libros y hiciste un plan para venderlos, o sea, para darte a conocer, porque uno de los retos que observamos nosotros, sobre todo desde nuestro laboratorio de emprendedoras en Fundación para la Dignificación de la Mujer, es que también a veces es muy difícil darle un precio a nuestro trabajo y que eso se convierta en un modo de vida, o sea, que cómo conectamos nuestra pasión con nuestra necesidad de subsistir. Y hiciste un plan de ventas? O sea, ¿lo imaginaste, lo concebiste o solo te quedaste en el proceso creativo y es muy de consumo interno? Pues te puedo decir que estoy en el camino intermedio. Ajá, desgraciadamente o afortunadamente no lo sé, pero no tengo esta formación para echarme a andar con una estrategia de ventas. He aprendido lo indecible en el camino. Entonces, lo que te puedo decir es que sucedió creativamente. Eso sí, de repente amanecí con esta idea que fue de mucha lucidez, de ingenio, de darle luz a este libro. Y sí, ya tenía muy concebido cómo iba a ser. Entonces, fíjate que en mi caso, y apelo a estas mujeres emprendedoras que participan de tu proyecto o de tu espacio, a que no claudiquen, a que una vez que ya tienes una idea cierta, que no te la cambien, porque sabes que esa primera voz, que es tu intuición y que te dice, cómo me encanta esto, pone a latir mi corazón, te va a llevar a completar primero este proceso creativo, sin importar si les va a gustar o qué resultados va a tener. Digo, estoy hablando desde mi perspectiva, ¿eh? Es muy orgánica e intuitiva. Y por lo menos habrás hecho ya algo que te puso en camino hacia tu pasión y tal vez, ojalá, tu misión de vida, en el sentido de hacer esto que tú haces muy bien, que amas hacer. Entonces creo que en segunda instancia ya vino en mi caso cómo voy a vender esto. Entonces te puedo decir que en este momento pues estoy en ello. Yo te diría que mi libro es una carta de presentación para abrirme lugar en foros como tallerista, como conferencista, y me vendo diciéndote que te atrevas a escribir conmigo. Ajá, que todos tenemos una historia que contar. También fíjate que sucedió que he hecho buen mix con mis consultas de tarot, que tienen mucho que ver con los referentes de mitos y leyendas, y que al final del día lo que yo hago es contarte la historia que me cuentan las cartas. Entonces, ¿sabes qué me ha sucedido de forma muy fluida? El libro me lleva al taller, o desde la consulta de tarot me compran el libro, o a través de una conferencia allí viendo mi libro. Entonces ha sido algo muy multifactorial. Sí te tengo que decir que fue una loca aventurada por imprimir este libro a color, porque pues eso evidentemente eleva los costos de producción, pero no me arrepiento. Mira, les quiero platicar a todos ellos y todas ellas que nos escuchan
tuve la bondad y la oportunidad de tener un libro primero, este es mi segundo libro, y Cuentos de terror salpicados de muerte. Es un trabajo que se derivó de mi curso de escritura creativa. Fue un semestre que trabajé con 30 estudiantes. Entonces hicimos esta compilación de cuentos, buscamos al editor y nos publicaron el libro. El libro estuvo en importantes librerías del país, pero ¿sabes qué aprendimos? Hay tanto que difícilmente nos vieron porque no nos conocieron. Entonces, eso me dio la experiencia de mejor apostar por algo que me súper encanta y amé hacer, porque entonces me va a ser más fácil darlo a conocer. Entonces, yo como he ido vendiendo mi producto, mi libro, es decirte, pues sabes que yo soy esta y el que me permitas platicártelo. O sea, se puede decir que soy una vendedora. Ay, de Perdimos un poquito el audio al final, pero te comprendimos la idea. Y ya estamos casi cerrando. Sandy Blackstar, a mí me encantaría que le dijeras a la audiencia dónde pueden encontrarte, a ti primero para tus asesorías, para tus conferencias, pues para una lectura, ¿no? O para una claro. vivencia contigo, pero también dónde pueden encontrar el libro, porque la verdad sí vale muchísimo la pena disfrutarlo, sentirlo, olerlo, tocarlo, o sea, está Ay, padrísimo. gracias. Gracias por ello, porque de verdad que lo valoro y qué bonito que hasta ahorita no ha habido una sola persona que lo tenga que me diga no era lo que esperaba o me decepcionó. No, creo que en todo caso jamás te estorbará, ¿no? Entonces, pues mira, muchas gracias por permitirme decirles cómo encontrarme. Estoy justamente con mi seudónimo, que es el nombre de mi marca, Sandy Blackstar. Soy una marca registrada, entonces soy tallerista, profesora de literatura y asesora editorial. Ajá, entonces así me encuentran en YouTube, Sandy Blackstar. Ahí van a encontrar poesías. Mi canal se llama Poesía en Movimiento y voy a conocer poesías como espacios emocionales en donde cualquiera puede caber, ¿sabes? Ahí también van a encontrar consultas de tarot extensas. En TikTok tengo ahorita esta sección de Me encuentras con las cartas sobre la mesa y también soy Sandy Blackstar, ¿sabes? O sea, lo tengo apartadísimo. Si quieren más referencias sobre todas mis actividades, proyectos y productos, específicamente el libro, pues yo les pediría, por favor, ya sea que visiten mi sitio web www.sandyblackstar.com, todo minúsculas, todo junto, y ahí luego te despliega el cuadrito para que me encargues mi libro, seguro, pero también estoy en Instagram, tengo mi Instagram brujito, y es sandyblackstar.exe, HEXE, y entonces ahí nos podemos seguir y pues me puedes pedir información sobre cursos, talleres, consultas de tarot y desde luego que mi libro. Entonces, para quien no se anime o diga qué onda con este proyecto o con esta bruja escritora, yo les diría, anímate, el libro la verdad es que está muy barato para su verdadero valor y pueda ser una puertita para que me dejes entrar en tu mundo. Yo creo que no hay casualidades y las personas que me encuentran es porque estábamos destinados a conocernos. Ay, qué maravilloso. Pues un honor haberte tenido aquí. Eres una escritora innovadora. Tú misma lo dijiste, disruptiva, y eso la verdad que se celebra. Y de mujer a mujer te digo mi admiración y respeto. Espero tenerte pronto acá en cabina para una segunda plática. Yo también espero que me inviten en algún momento a conocer ese espacio tan bello en donde hay tantas mujeres construyendo y sobre todo siendo. Y pues nos quedamos pendientes. Ojalá que una charla o exposición de este trabajo literario que tengo y que estamos promoviendo. Así será. Pues esto fue todo. Muchas gracias, audiencia de CDMX Noticias. Es un placer coincidir y no se pierdan esto que es Flor Marchita Carmesí. Síganla en sus redes sociales. Ella estuvo con nosotros, es Sandy Blackstar. Un placer.